Las 2 de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Citlali Pérez y Eusiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana, estamos listas para presentarles la información más reciente de este martes 28 de enero de 2025. Gracias por su preferencia, comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposición del Estado de México que establece la prisión vitalicia. Ante la imposibilidad jurídica de continuar con la tarea encomendada, integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial presentaron su renuncia. La ciudadanía deberá vigilar que las decisiones de los futuros jueces no tengan sesgo político, advirtió la consejera Lilia Mónica López Benítez. Pues vamos con mi compañero Mario López Peña hasta el edificio sede de la Suprema Corte para el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión de pleno. Adelante, Mario, escuchamos tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En la sesión de este martes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 asuntos. En el primero de ellos, declaró la invalidez del artículo 242, fracción quinta del Código Penal del Estado de México en la porción normativa o prisión vitalicia, por ser contraria a la reinserción social. Escuchemos parte de los argumentos. Esta es abiertamente contraria a la finalidad de la pena de prisión prevista en el artículo 18 constitucional, pues se traduce en la neutralización social del sentenciado, en tanto, al coincidir la sanción en una duración idéntica a la de su vida, se suprime por completo la posibilidad de reintegrarlo a la sociedad y los medios destinados a la consecución del fin de la propia reinserción pierden completamente su utilidad. En el segundo asunto resuelto en este martes, el Pleno declaró la validez del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de leyes de Tamaulipas, entre ellas la Ley de Aguas, la Ley para la entrega-recepción de los recursos asignados a los poderes, órganos y ayuntamientos, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local y de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, todas de agosto de 2023. Entre otros temas, el Pleno rechazó que hubiera violaciones graves al procedimiento legislativo y que se atentara contra la veda legislativa en materia electoral. Estos fueron algunos de los argumentos de la ministra ponente. Al analizar el contenido de las normas reformadas mediante el decreto impugnado, se verifica que estas no son de naturaleza electoral ni tienen impacto en dicha materia, pues no tienen por objeto regular el régimen normativo de los procesos electorales o que atañe a estos. En cambio, solo se refieren a una armonización legislativa a fin de sustituir el nombre de la Junta de Coordinación Política por el de Junta de Gobierno. En el tercer asunto resuelto por el Pleno, el propio Pleno realizó la declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley de Aranceles del Estado de Baja California, norma que restringía el derecho al cobro de costas a un monto ínfimo, el cual no permitía la materialización real de las prestaciones que fueron determinadas mediante una resolución. Es pues lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este martes. Muchísimas gracias, Mario, por este reporte. Muy buenas tardes. Y ante la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso encomendado y actuando siempre hasta el máximo de sus posibilidades dentro del marco constitucional, los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal presentaron su renuncia al Pleno de la Suprema Corte con carácter inmediato e irrevocable. En su carta de renuncia explican que aceptaron el cargo con la convicción de que este podía constituir un espacio importante para garantizar la llegada de perfiles profesionales al proceso de elección, atendiendo siempre las distintas decisiones jurisdiccionales. Agregan que hoy perciben inviable la tarea que les fue encomendada, agradeciendo la oportunidad de haber participado en este ejercicio, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos humanos, de la democracia y el Estado constitucional de derecho.
Tal y como lo determinó el Tribunal Electoral, la mesa directiva del Senado llevará a cabo el próximo viernes en el Salón de Sesiones la insaculación pública de los aspirantes para los cargos de ministros, magistrados y jueces que se registraron ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial. La insaculación se realizará con las listas ya publicadas por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de aspirantes que cumplieron con los requisitos de ley para continuar en el proceso, más los aspirantes que el Tribunal Electoral consideró habían sido excluidos de manera indebida. El proceso de insaculación será público. Deberán seleccionarse hasta 3 aspirantes por cada cargo de ministro, magistrado del Tribunal de Disciplina y magistrado de Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral. Mientras que para el cargo de magistrado de circuito y juez de distrito se seleccionarán 2 aspirantes. Y las personas juzgadoras no pueden ser cercanas al pueblo en la medida en que lo pretenden ser los integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, para conocer las necesidades de la ciudadanía, pues deben ser imparciales, estrictamente apegadas a la ley y libres de toda influencia para dictar sus resoluciones. Así lo señaló la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, al participar en el podcast Radio Alumnos. Si las y los juzgadores salimos a la calle, nos reunimos con grupos políticos, con grupos sociales, entonces vamos a generar compromisos. Y el día que tengamos sobre nuestro escritorio un asunto donde tengamos que responder, no vamos a ver el asunto de la misma manera. Tenemos que cuidar que las decisiones que tomemos estén ajenas a cualquier injerencia extraña que no sea aquello que tenemos en el expediente. Consideró que no se puede tener confianza en el proceso electoral para elegir a las y los integrantes del Poder Judicial, pues desde que se presentó la iniciativa en el Congreso ha tenido un desarrollo desaseado, poco fidedigno y ajustado a los designios del partido político en el poder. Y creo que así como vamos, la verdad es que hay que poner en tela de juicio si realmente la gente va a llegar a través de una elección limpia, con el piso parejo para todas las personas, o si realmente ya están determinados al menos los cargos más interesantes de esta elección, que es la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina y el electoral, sin duda alguna. En más noticias, los 882 defensores públicos y 319 asesores jurídicos, así como el personal de apoyo y administrativo de la Defensoría Pública Federal, solicitaron una reunión con los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues afirman recibir un trato desigual y discriminatorio a consecuencia del recorte presupuestal al Poder Judicial Federal, lo que afecta a sus derechos y prestaciones. Indicaron que sus salarios se han visto afectados desde hace varios años y ahora las aportaciones patronales a los fondos de separación individualizado y retiro se reducirán a solo el 2%, lo que va en contra del 10º transitorio de la reforma al Poder Judicial. Es por este motivo que solicitan una reunión con los integrantes del Pleno del Consejo para que adopten medidas que no lesionen sus derechos y prestaciones con el fin de garantizar un servicio de calidad a las personas que lo requieran y que no cuentan con recursos. La primera sala de la Corte estableció que el artículo 31, fracción tercera de la Ley de Amparo, no es violatorio del derecho a una tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, protegido por el artículo 17 constitucional. Lo anterior porque la regla que establece el día en que surte efectos la notificación vía electrónica y la practicada de forma personal, aun cuando es diversa, no contiene signos de desigualdad entre las partes, ya que es opcional para las personas quejosas y terceras interesadas del juicio de amparo elegir la vía electrónica, por lo que al hacerlo asume los derechos y obligaciones que estableció el legislador para gozar de esas ventajas que ofrece el juicio en línea.
Recordó que es criterio del alto tribunal que el establecimiento de requisitos o presupuestos formales no constituye una violación del derecho a una tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia. Indicó que la ley prevé la notificación de forma personal, por oficio, por lista y vía electrónica. En este último caso, surte efectos el día en que se genera la constancia del momento en que se consulta, la cual es diferente a la notificación personal, que surte efectos al día siguiente, lo que no presupone que se violente el mencionado derecho. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte lanzó la nueva entrega de las líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se enfoca en la desaparición forzada, una compilación de las resoluciones y estándares del Tribunal Regional en esta materia, que son fundamentales para entender el fenómeno, que además responden al avance progresivo del reconocimiento de las víctimas, su papel en los procesos de búsqueda de la verdad y los derechos y garantías que deben otorgárseles, así como los deberes de los estados, para prevenir la realización de esta grave violación y garantizar los derechos de las víctimas. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales y en la red de bibliotecas de la Suprema Corte. Las 2 de la tarde con 12 minutos, vamos a una pausa y continuamos. Al regresar, la Corte Interamericana advirtió que la libertad que tanto anhelamos en la región se ve amenazada por el populismo. Ya estamos de regreso con más noticias. El Tribunal Electoral dio a conocer los proyectos del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con los que propone resolver 2 juicios ciudadanos en los que se impugnan las listas de aspirantes a continuar en el proceso de selección de candidatos para la elección judicial. Uno de ellos fue promovido por Emiliano Zapata Sandoval Blasco, quien impugna su exclusión para seguir en dicho proceso por parte del Comité de Evaluación del Ejecutivo Federal, bajo el argumento de que no alcanzó el promedio de calificación de 8. En el proyecto se propone revocar la decisión y vincular a dicho comité para que emita una nueva, en la que analice si el promedio de 9 que obtuvo el actor en sus estudios de maestría es suficiente para continuar en el proceso de selección. El segundo juicio fue promovido por Agustín Quintana Olvera, quien se inconformó por su exclusión de la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos de ley para continuar en el proceso de selección de candidatos al cargo de juez de distrito. En este caso, propone desechar el recurso, ya que se presentó de manera extemporánea, es decir, después de los 4 días que marca la ley, a partir de la notificación de la decisión. Y en más noticias, en el caso González Méndez y otros contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a México por la desaparición forzada de una persona simpatizante del EZLN en Chiapas, ocurrida en 1999, en el contexto de la intervención militar para desactivar el levantamiento indígena, explicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Así, ordenó continuar las investigaciones, dar tratamiento médico a los familiares de la víctima e implementar un programa permanente de formación a agentes de Chiapas sobre investigación y juzgamiento de presuntos hechos de desaparición forzada, entre otras medidas. Y como parte de su 172 periodo ordinario de sesiones, la Corte Interamericana realizará audiencia pública este jueves en el caso Asensio Rosario y otra contra México, relacionado con el abuso sexual a una mujer indígena de 73 años por parte de elementos del ejército en 2007 y su subsecuente muerte ante la falta de atención médica oportuna, la impunidad frente a lo sucedido y la falta de acceso a la información.
Y el Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del Séptimo Circuito, el cual determinó que una copia certificada de la credencial de elector es suficiente para acreditar el interés legítimo en amparo indirecto para defender un derecho a un medio ambiente sano, pues con ello sustenta el reclamo por la afectación al ecosistema cercano a su domicilio. Lo anterior basado en un criterio de la primera sala de la Corte, con el cual, para identificar la relación entre la persona afectada y los servicios ambientales de los que se beneficia, adoptó el concepto de entorno adyacente, cuya delimitación es amplia y no está limitada a un criterio de vecindad inmediata. Tamaulipas se convirtió en la primera entidad en publicar los listados finales de personas candidatas a participar en la elección extraordinaria del Poder Judicial Estatal en junio próximo, que se puede consultar en el sitio web del Periódico Oficial del Estado. En comisiones, el Congreso de San Luis Potosí presentó la iniciativa para expedir una nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado, con el propósito de transformar la impartición de justicia y combatir la corrupción. Al rendir su informe de labores 2024, el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Meri Ayub, señaló que avanza la homologación de la reforma judicial en la entidad para garantizar que la impartición de justicia se conduzca con certeza, responsabilidad y profesionalización. El Poder Judicial del Estado de México ha otorgado 730 adopciones nacionales e internacionales a través de su juzgado especializado desde su creación en 2018, con especial atención a familias homoparentales para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en más temas, existe una peligrosa tendencia en la región de Latinoamérica y el Caribe de los regímenes populistas y totalitarios que pretenden limitar las libertades de los ciudadanos, alertó la jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy en día, la libertad que tanto anhelamos como región está amenazada por el populismo en múltiples formas y que a menudo instrumentaliza el lenguaje de la democracia y la libertad, pero para subvertir sus principios desde adentro. Lo anterior al inaugurar formalmente el año judicial 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que reiteró el sólido compromiso del Tribunal Regional con la independencia, la imparcialidad y la integridad para la defensa y protección efectiva de los derechos humanos. Y de esta forma concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Gracias por su atención. Hasta pronto.